escuchamos a Daniel Melero y aprovechamos para saludar a Alejo de Supernavegantes, que nos hizo esta canción tan hermosa. Y ya estamos con Facundo Tignanelli, diputado de la provincia de Buenos Aires. Realmente eso, bueno, es un lugar institucional muy importante que ocupa, pero gran militante, gran compañero. Y bueno, Facundo, ¿te estamos escuchando? ¿Cómo andas, Amado? Bien, muy bien. Muy bien. Estamos en la Argentina de tiempo de Milei, ¿no? Así que muy bien. Es un decir. Pero muchas veces, viste, que pasa desapercibido en la discusión pública el trabajo de las legislaturas en este país que se piensa solo para la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros estamos convencidos que se hace mucho y gran trabajo en cada una de las provincias. Y hay un trabajo que está un poco oculto, que es el trabajo de las legislaturas. Así que nos parecía importante poder escucharte y que nos cuentes un poco tu visión. Bueno, vos tenés una visión del país y de todo lo que está pasando. Es un lugar, la provincia de Buenos Aires, que vive 17 millones y pico de personas, casi 18, ¿no? Así que lo que regulen las legislaturas, en el caso nuestro, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, implica sobre gran porción de los habitantes de nuestro país. Así que sí, por supuesto que es relevante lo que hacemos. De hecho, vos planteaste recién algo respecto de ponerlo contra la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y pasa lo mismo a nivel nacional. Nosotros siempre insistimos sobre la subrepresentación de la provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Nosotros tenemos 17 millones y medio de habitantes con 70 diputados nacionales, y la ciudad autónoma tiene 3 millones y piquito cortos de habitantes con 25 diputados nacionales, lo que hace que un porteño tenga un diputado más o menos cada 125.000 habitantes y nosotros tenemos uno cada 250.000. Es tremendo. Cuando se discuten cosas, por ejemplo, en el Congreso Nacional, no tenemos las manos necesarias los bonaerenses para defendernos de gobiernos como este que agreden a la población. Y bueno, para nosotros es un tema más que importante poder discutir en esa línea, ¿no? Y profundizar un poco el debate, que está bastante choto sobre la mesa lo que se viene debatiendo, al menos en la política nacional. Terminamos discutiendo con quién está de novio el presidente u otras cosas, tapando los verdaderos problemas que tienen los argentinos, las argentinas y los bonaerenses en este caso, ¿no? Exactamente, pero acabas de decir algo que me parece que tiene una correlación que a veces no se piensa, y es muy importante, porque que haya esa desproporción en la representación, terminas viendo esa desproporción en los presupuestos. Uno piensa en el presupuesto de La Matanza y la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Por supuesto, no solo en los presupuestos, digo, si profundizás un poco en esa línea, el nuestro es un sistema representativo y la gente vota y después te siente frustrada porque muchas veces no ocurre lo que vota. Y en la provincia de Buenos Aires gana el peronismo. Entonces la subrepresentación de la provincia de Buenos Aires es también la subrepresentación del peronismo, que adentro de las legislaturas bonaerenses se da también por la fatídica definición de votar a través de secciones electorales con un censo. ¿Vos sabés qué año es el censo con el que se da la representación de los legisladores bonaerenses? No, viejo seguro. Era un número. Y no sé, el 83, son cada 10 años. No, un poquito más atrás. ¿Más atrás? Sí. Y no, ya, ahora decime. Bueno, 1914. Nah. Entonces, 1914. Hubo un ajuste de legisladores por los años 60 que nos dieron un poquito más la primera y la tercera, pero se vota con un censo de 1914. O sea que, por ejemplo, Mar del Plata tendrá, no sé, 200.000 habitantes, bueno. Claro. Y no el millón que tiene. La cuenta es, Amado, ¿sí? para que vos tengas noción, de los 92 diputados que somos en la Cámara de Diputados de la provincia, 33 somos del conurbano, 6 son de La Plata y 53 del interior. Impresionante. Y entonces eso también determina la agenda, ¿no? de la legislatura. Claro, determina la agenda y como te decía antes, ¿no? Los lugares donde mejor y más gana el peronismo tienen menos representación. Claro. Y determina, sin lugar a dudas, bueno, hace
hace poco, con iniciativa de dos compañeras y con el apoyo de la CGT, se discutió la ley de indemnizaciones laborales, ¿no? La compañera Maite Alvado y la compañera Soledad Alonso presentaron una iniciativa que es nuevamente en esta discusión que hay sobre la ciudad y la provincia, sí. Cómo impactan las indemnizaciones laborales en la provincia de Buenos Aires y cómo impactan las indemnizaciones laborales en Capital, con la Justicia Nacional del Trabajo, ¿no? Y es totalmente distinto. A las sentencias de la provincia de Buenos Aires hoy se le está aplicando una tasa pasiva, y mientras que a las nacionales se le aplican distintos tipos de tasa ahora, porque hubo un fallo de la Corte que pidió rever eso, pero distintos tipos de tasa, pero que actualizan prácticamente por inflación esas cuestiones, ¿no? Acá siente la doctora Salvo, que es nuestra experta en esos temas, dice claro que es así. Bueno, claro. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, todo bien. Sí, efectivamente, digo, no, lo que dice es fundamental y está muy invisibilizado. De hecho, la Corte hizo algo que es inaudito, tomar o abocarse un expediente en plena etapa de ejecución, porque los grupos concentrados vienen haciendo lobby de que es mucho dinero para los intereses y es plata de los laburantes por la cantidad de tiempo que demoran los juicios. Pero bueno, es una batalla que la tratan de pasar como algo corporativo de los abogados y se trata del crédito de los laburantes. Pero ahí ustedes trataron de hacer algo, ¿no? Voy a hacer onda a un periodista. ¿Vos estás diciendo que un despedido de la provincia de Buenos Aires está en una situación peor que un despedido de la ciudad de Buenos Aires? Totalmente. Pero totalmente. Pero digo, no por una cuestión valorativa, subjetiva. De guita. Exactamente. De cómo le liquidan. De cómo le liquidan y que le liquidan muy, pero muy abajo. Imagínate, Amado, vos sos economista. A uno le aplican tasa pasiva y al otro le aplican, ponerle una tasa activa o una tasa SER más 3 puntos, más 6 puntos, según la sala que es. Claro, y eso, más allá de rastrear, como diría Artemio, importa poco rastrear de dónde viene. ¿Vos pensás que se puede hacer algo? ¿Ustedes pueden hacer algo? Nosotros le dimos media sanción al proyecto en diputado que precisamente establece un coeficiente similar, o el mismo coeficiente que aplicaba la Cámara Nacional del Trabajo, para que precisamente los créditos laborales no se vean licuados por la inflación. Se le dio media sanción en diputado, ahora está en senadores, está apretando mucho, como decía recién ahí la doctora, está apretando mucho los sectores concentrados de la economía. Salió la rural y la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires a decir que eso haría quebrar empresas, una cuestión que es un disparate. Bueno, ellos quiebran personas, así que... No, pero aparte las empresas quiebran por, no sé, la tarifa, por la política económica. Claro. No. Y no te olvides que las indemnizaciones surgen a partir el crédito del trabajador surge a partir de un ilícito que comete el empleador, que es o no hacerle los aportes, o subregistrarlo, o despedirlo injustificadamente. Entonces, pero bueno, veremos ahí en Senado el proyecto. Se está discutiendo. Pero eso va a caminar. Nosotros estamos trabajando plenamente para que camine. Es curioso porque con el aprete de las empresas, algunos empezaron las operaciones en los medios, que nosotros conocemos bastante, ¿no? Cómo empieza esta situación. Pero sin ir más allá, a una compañera y amiga nuestra, a Tere García, le operaron que tenía una interna contra el Ejecutivo Provincial porque bancaba el proyecto de indemnizaciones laborales de la Cámpora. Salió ahí en un par de pasquines esa situación. Teresa García enfrentada al gobernador y al Ejecutivo por bancar el proyecto de indemnizaciones de la Cámpora. Y acá, no es el proyecto de la Cámpora, es el proyecto de los laburantes. De hecho, el ministro de Trabajo del gobierno provincial lo presentó, ese proyecto. Walter Correa dijo que el Ministerio de Trabajo iba a apoyar una iniciativa que era justa para los trabajadores. Apenas se presentó la ley, todas las regionales de la CGT de la provincia de Buenos Aires pidieron que el proyecto sea tratado y que se apruebe. Y obviamente Tere lo que está haciendo es bancar la posición que tiene el peronismo, que es la de los trabajadores. Pero aparte, si tiene media sanción, ya no es el proyecto de la Cámpora o de la Cómpora, es el proyecto que tiene media sanción de diputado. Sí, tal cual. Bueno, lo que pasa es que salieron también algunos funcionarios del Ejecutivo a decir que era un proyecto legislativo, que no era un proyecto que el Ejecutivo lo tuviera en agenda, como que era una iniciativa propia de la legislatura, básicamente porque
los apretan los sectores concentrados de la economía y tratan de lavarse las manos, despegarse, diciendo, no, bueno, una cosa es la legislatura, nosotros no tenemos nada que ver. Pero digo, más allá de cuál es la iniciativa, es un proyecto que le sirve a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Claro. Pero hay argumentos para decir, che, pretendemos que siga siendo desigual la indemnización de un trabajador bonaerense despedido o la de uno porteño. ¿Qué argumento va a haber? No hay ningún tipo de argumento. Es una locura, es demencial que en esta etapa de la Argentina, en la que los despidos están a plena luz de... Es un negocio para el empleador corporativo, que eso no se toque. Decir, che, yo puedo despedir y casi que la justicia bonaerense, con la tasa que aplica, me financia este despido casi como un crédito. Sí, lo licúa. Exactamente. Despido a una persona, le pago a 7, 8 años y tiene el crédito laboral totalmente licuado. Entonces, no hay motivo alguno para que todo el peronismo no defienda ese proyecto y plantee. Por eso llama la atención, ya te digo, algún funcionario del Ejecutivo que dice, no, bueno, una cuestión de la legislatura, nosotros no tenemos nada que ver. Hay que pararse arriba de este proyecto y decir, este proyecto viene a traer justicia social a los trabajadores, a diferencia de lo que hace Milei. Claro, bueno, claro, porque además en un momento que esa persona despedida no va a conseguir otro trabajo. Por supuesto. Le va a ser muy difícil conseguir otro trabajo. Ahora, vos traes otro tema entonces, porque arrancamos, Facundo me estás paseando, me pone contento. Arrancamos por la agenda laboral o por la agenda legislativa y estamos hablando de la correlación de fuerzas o de cómo la política tiene que enfrentar a aquellos que... Porque si no, no representás a nadie. Si vos no usás la política para defender a los sectores más vulnerables, y bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Y digamos, es un estigma del kirchnerismo desde su mismo comienzo, pero te diría que es un estigma en el mejor de los sentidos, ¿no? Es aquello que hace potente a un espacio político porque defiende a su gente. Totalmente, vamos, ya si partimos de la base de lo que hablamos al principio, ¿no? El pueblo peronista va y vota y ya tiene, por artilugios legales, tiene subrepresentación en las cámaras, es decir que ya su voto se ve licuado. Sí. ¿No? Ni que hablar, si querés, un poquito antes de la tan discutida, que por ahí para otra charla, configuración de lista, en la cual el sector que más voto aporta dentro del peronista muchas veces también está subrepresentado, sí. ¿No? No solo en la agenda, por esta pavada de la unidad ante todo, los fanáticos de la unidad y los fundamentalistas de la unidad. Sí. ¿No? Se subrepresenta muchas veces la agenda de profundización. Y encima de eso, cuando vos tenés que dar la pelea, no salís a dar la pelea de frente, la frustración de la sociedad y sobre todo de la sociedad que te acompaña con el voto es muy grande. Ahí está. Es muy grande. Claro. Entonces, innecesariamente, haces este tipo de declaraciones, tratás de correrte del eje de defender los intereses de los trabajadores. Yo digo, siempre, sobre todo es muy fácil identificarlo, ¿no? Si está la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires diciéndote, che, esto es malo para nosotros, y sin lugar a duda, objetivamente, los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires reciben menos que los trabajadores porteños, ya sabes de qué lado tenés que pararte, no es muy difícil. Pero claro. Además, ahí hay toda una historia. No es muy difícil. No es muy difícil. No es muy difícil en teoría. Claro. El peronismo es muy heterogéneo. No, pero hay toda una historia, inclusive en la provincia de Buenos Aires, de tener que revisar. Yo te diría en el país, y creo que es una cuenta pendiente que tiene nuestro espacio también, pero aún hoy, de revisar la composición de lo tributario, ¿no? Claro. Cuando vos ves un país en el cual el impacto que tiene el impuesto a las ganancias, no esta discusión sobre la cuarta categoría, sino el impuesto a las ganancias de las sociedades anónimas y de las grandes fortunas. Yo recuerdo lo que logró Máximo Kirchner, Carlos Heller, del impuesto a las grandes fortunas. Sí. Bueno, nosotros soñamos con que esa iniciativa pueda sostenerse en el tiempo, claro. El sistema tributario sobre el impuesto al consumo, ¿cuánto porcentaje descansa el sistema tributario hoy? Argentino? Sí, más del... No, alrededor del 40%. ¿Sobre el IVA? Sí. Cuando uno toma el total, nacional. Claro, cuando uno toma el total. Pero es muchísimo. Hay provincias. Vos pensás que en Estados Unidos el impuesto federal es solamente el impuesto a las ganancias, que es el impuesto a los ingresos lo llaman ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy progresivo y los que más tienen pagan más. Pero acá es una cuestión que hay que ver, y hay que ver, me parece, también con las bases imponibles, lo automotor, lo rural.
ejemplo, nosotros en abril, antes, digo, en diciembre, cuando se votó la fiscal impositiva, Sí. que la mandó el Ejecutivo, digo, esa nunca es una iniciativa legislativa, Claro. se trabajó sobre una fiscal impositiva muy progresiva. El Ejecutivo mandó una fiscal impositiva muy progresiva, que después, digo, sobre todo sobre el impuesto inmobiliario rural, ¿no? Ajá. Que después, en la Cámara, por esta descompensación que hay entre conurbano e interior, incluso se benefició a los sectores rurales, porque el impuesto que había mandado, o la fiscal impositiva que había mandado el Ejecutivo, no tenía tope sobre poder avanzar sobre la cobrabilidad. En la Cámara se le puso un tope en favor del sector inmobiliario rural. Ahora bien, eso se aprobó. Vos fíjate que en el mes de marzo, abril, cuando tuvieron que empezar a pagar el impuesto, no sé si recordás vos que Esper llamó a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires. Claro. Nosotros salimos... Una rebelión de alguien que tiene campo. Exactamente. Bueno, en ese momento también, presionaron los sectores y el impuesto no se terminó cobrando en esta cuota. Entonces, siempre existen esas presiones que van a estar para seguir cuidando. Vos creo que hoy lo decías temprano, ¿no? De qué intereses defendemos y cómo cuidan los intereses y cómo se gobierna para los intereses de quienes más tienen en este caso, ¿no? Bueno, en ese momento también estaba la ley, era una ley que había mandado el Ejecutivo, se llegó al consenso con todos los sectores, se votó y después no se terminó cobrando por la presión que ejercieron los sectores rurales. No, es realmente... Por eso, en algún sentido, yo siempre insisto, nosotros vivimos la dictadura del capital, porque termina habiendo tantas presiones que las normas defienden al capital sobre las personas. Claro. Vos mirá el tema tarifas, inclusive, ¿no? El tema tarifa es terrible, ¿no? El aumento, cómo le pegó, no solo, aparte vos sabés que el régimen en la provincia de Buenos Aires está desdoblado, tenés un régimen en el conurbano, claro, que es el tarifazo que clavó Milei, Caputo, sí, y también un régimen en el interior, que ya venía más alto, y también se hace impagable para los bonaerenses. Entonces, si nosotros no ponemos a trabajar en ese sentido, se va a complicar, ¿no? Sí. Porque como hoy bien vos decías, yo te escuchaba temprano, decía, hay plata para cagar a palo a los jubilados, hay plata, y esa tiene que ser nuestra agenda, pegarle todos los días al gobierno de Milei para que nuevamente pueda el pueblo trabajador volver a ser tener una representación en el gobierno. Y Edgardo de Petri, también un amigo, dijo algo que es central. ¿Cuál es la tarea de esta etapa? Bueno, volver a meter al pueblo dentro de la Casa Rosada. Esa es la tarea de esta etapa. Espectacular. Me pareció una síntesis espectacular que hizo Edgardo. Muy bueno lo de Edgardo. Me gusta, Facundo, lo del planteo que vos haces, porque viste que ahora hay muchas y muchos que están perdidos en la discusión de la interna de Milei, o de Macri, Milei. Y yo creo que es más útil y más importante centrarnos en lo que hay que hacer de este lado, ¿no? Totalmente, es así. Pero no sirve. Por eso, es una etapa, ¿viste? Siempre hay río revuelto. Sí. Entonces, nosotros tenemos que ser ordenados y claros. Mucho de defender las posiciones nuestras y mucho de tratar de apuntar sobre las debilidades que tiene el gobierno de Milei, que es un tipo que es un mentiroso, que dice que tiene superávit que no tiene, que le mintió a la gente, le dijo acá hay un ajuste que lo va a pagar la casa y lo único que están haciendo es llenarse de guita, lo mismo que se llenaron de guita cada vez que no gobernó el peronismo en la República Argentina, inescrupulosamente en desmedro de los sectores populares. Y esa tiene que ser nuestra agenda, pegar y hacer y machacar sobre eso. Porque como dice alguien, cuando vos ya estás cansado de decir las cosas, recién los demás te están escuchando. Así es. Así es. Eso me lo comentaba Birz a mí, le dije, todo el día lo mismo, 678, dice, no, porque esto funciona así. La repetición, cuando vos estés harto de escuchar lo mismo, quizá alguien... Pero mirá, si no Coca-Cola no haría propaganda. Exactamente. ¿Hace cuántos años que existe? La estructura impositiva en Argentina, 23.9 el IVA, 19.3 ganancias. Bienes personales no llega al 2%. Es interesante. Bueno, esto que hizo con las jubilaciones,
La mejora que era una mejora del 8.9 Nada. con una pérdida de 27, una cosa. Y como de decía loco. Facundo, es un mentiroso. Armó una cuenta que no sabemos de dónde la El sacó. peso 0,4 y baja la alícuota de bienes personales y también pesa 0,4. El único impuesto que podría decir progresivo realmente lo liquida. Este es Milei. Por eso digo que el Milei que iba a Buenas tardes, mucho gusto, no es este Milei. Este es otra cosa. Es el Milei después del intento de femimagnicidio. Y que dijo, esta cultura del odio yo la voy a desplegar desde el Estado. Y lo está haciendo. Así es. Che, bueno, Facu, si podés mandarle un beso a Teresa y toda la solidaridad en lo que esté sucediendo, y no aflojen ahí porque hay mucho, yo sé que vos no vas a aflojar, pero No. hay mucho trabajo para hacer y en este tiempo a mí me parece importante que se escuche la voz de legisladora, de referentes, porque ¿sabes qué pasa? Hay un intento de imponer la cultura del desánimo. Claro, bueno, tuvo una intervención muy buena Facundo en Eva TV. Muy interesante, eso hay que insistir y finalmente va a tener El lugar que un tiene lugar, que tener. claro. Bueno, Mago, te agradezco y sin lugar a duda le mando el saludo a Tere. Y sí, yo creo que es eso. Nosotros tenemos que trabajar sobre el eje del error del gobierno de Milei y eso rápidamente nos va a poner nuevamente en carrera para volver a ser alternativa de gobierno, siempre y cuando tengamos que, como proyecto político, representar los intereses de los que menos tienen en nuestro país. Esa es la clave, me parece. Hablar Bueno, para quien hay que hablar. Un abrazo grandote y Ahora- esperamos tenerte pronto. Dale, cuando quieras. Acá en el piso, Dale, acá en el piso para Dale, vamos a pelotear. ir. Dale. Abrazo grande para Abrazo todos. grandote. Chau. La verdad que ahí está la